Buenos días. Hoy quiero hablar del libro La papelería Tsubaki de Ito Ogawa. Lo primero que quiero decir del libro es que tiene más o menos 280 páginas distribuidas en 4 capítulos, cada uno de 70 páginas. Estos capítulos, digamos que no tienen símbolos que nos permitan separar internamente el texto más allá de lo que serían un poquito saltos de sección a partir de espacios en blanco. No es tal vez lo ideal para una lectura, pero permite, digamos, descansar el ritmo de lectura de alguna u otra manera y no tener que leerse las 70 en una sola sentada. Y otra particularidad que tenemos con este libro, digámoslo así, ya metiéndonos un poquito tal vez en la parte del contenido, es que cada capítulo está nombrado o titulado según una estación del año, empezando, si no recuerdo mal, por el verano, otoño, invierno, primavera. Creo que esos son los 4 capítulos. Y dentro de cada capítulo se van a mencionar elementos idiosincráticos de la comunidad o la cultura japonesa. Entre ellos destacan 3 cosas. El primero es la parte de culinaria. Siempre hay como algún elemento de comida propio de la estación. También está después el elemento, digamos, ritualístico, porque suelen aparecer cuestiones, digamos, asociadas a la religión budista o sintoísta en casi todos los capítulos. Diría que en todos, pero ahorita mismo no lo recuerdo. Y finalmente tenemos también un apartadito en cada capítulo, siempre dejado a las cuestiones de la naturaleza, a las flores, a las plantas, a los paisajes, ¿sí? Muy cosas, digamos, del día a día, o que siempre van a pasar, pero que pues los japoneses siempre tienen muy en cuenta. Bueno, pasando a la pregunta más interesante, y es de qué trata la historia. Básicamente vamos a seguir un año de vida de Hatoko Amemiya, que es, digamos, la que lleva esta papelería Tsubaki. Ella fue criada por su abuela en esta papelería y fue preparada para un oficio de escribiente, que básicamente en este caso sería la persona encargada de escribir por otros. ¿Y qué escribe por otros? Bueno, pues en general cartas, pero también puede mandar invitaciones, felicitaciones, un montón de cosas, ¿no? Pero pues digamos que su trabajo es escribir por otros. Esta, digamos que sería un poquito la premisa. A medida que vamos leyendo nos damos cuenta de que Hatoko, más o menos a los 16 años, entró en una etapa rebelde. Después, tipo 24, 23 años, ella decidió salir de Japón un poquito para alejarse de su abuela, porque se habían peleado muy feo. Y cuando su abuela muere, pues ella ya, no porque murió, pero digamos que decide volver y hacerse cargo de la papelería. Pero pues de nuevo, esta papelería, digamos que simplemente es como la tiendita que tienen, porque lo más importante para ella de nuevo es su oficio como escribiente. Y bueno, en este libro, esta historia básicamente es que nos cuenta qué pasa durante este primer año en el que Hatoko vuelve, ¿sí? Con quiénes empieza a hablar, cómo se relaciona,
cuáles amigos empieza a tener, cómo le empieza a ir en el día a día, cómo empieza a ir en el trabajo, cómo empiezan a surgir los encargos de escribiente. Y es una historia básicamente de recuentos de la vida, en este caso la vida de Hatoko, muy tranquila, muy calmada, en la que, pues, dada su particularidad en términos de trabajo, nos vamos adentrando poco a poco, aunque de una manera bastante fuerte, en el mundo de lo que sería, no la caligrafía, pero sí tal vez un poquito el lettering, con algunas cuestiones técnicas de pinceles, de plumas, de bolígrafos, de tipos de papel, incluso algunas cuestiones de sellos y de estampillas que manejan allá, pero digamos que es muy interesante como uno también, si le gusta el tema, se puede entretener mucho y reencontrar algunas pasiones en términos de la escritura con este libro. A mí la verdad me agradó muchísimo leerlo. Creo que de nuevo me despertó ciertas afinidades que tenía, pues que he tenido por el lettering desde hace rato. Y es muy bonito, pues digamos que leer algo así, ¿no? Como con este estilo, sobre todo porque también es que todos los encargos que le hacen de cartas de texto nos permiten un poquito adentrarnos en esta complejidad, ¿no? De la misma escritura y como el ejercicio de venga, ¿cómo podría escribir y aparentar ser otra persona? ¿Sí? También algo brusco, fuerte que se nos da y que se presenta en la particularidad de esta historia, pero yo creo que en casi todas las de recuentos de la vida, es que como lo importante es el día a día, también hay una muestra muy importante del detalle en este día a día, porque son esos detalles los que generan, digamos que aquello que es tan único de lo japonés, ¿sí? Como tanta cultura del detalle, de las formas, de los protocolos, de las normas. Y entonces lo vemos incluso en cómo se tienen que escribir cartas, cómo se escoge la tinta, cómo se escoge el papel. Y obviamente creo yo que cualquier oficio exige un dominio de las herramientas, ¿cierto? Pero creo que hacer tanto énfasis en este tipo de detalles cuando no son de elementos como fantásticos o mágicos o políticos o incluso económicos, no es algo a lo que frecuentemos en Occidente, y es algo en lo que en cambio los japoneses son expertos, y es siempre en plasmar la importancia de los detalles, ¿sí? Y creo que esto es algo que hacen, digamos que todos los japoneses en las mismas historias de recuentos de las vidas, ¿sí? No solamente esta autora, pero creo que es algo que uno puede ver en este tipo de historias, y es a partir de ese tipo de historias realmente las que podemos tal vez adentrarnos en intentar comprender cómo funciona la cultura de ellos, porque sí, en este caso aprendemos lettering, en este caso aprendemos técnicas propias del oficio de la escritura, pero también nos estamos adentrando en una forma de concebir el mundo y la vida misma, ¿sí? ¿Qué es lo que lo vuelve tan importante? ¿Sí? El día a día, y es estar en cierta medida muy pendientes del presente, ¿sí? Muy pendientes de hacer las cosas bonitas, bien y hermosas hoy, y disfrutar el hoy, apreciando todos los pequeños detalles, que es algo que nos dicen siempre a todos, pero
lamentablemente como que nuestra forma de ver el mundo, o por lo menos la mía, hace que sea muy complejo como parar y hacer estas observaciones y hacer estas apreciaciones y disfrutarlas, ¿sí? En su día a día. Y digamos que a lo mejor Hatoko tampoco es que se pare mucho a reflexionar, pero en la escritura nosotros podemos hacer esa pausa con ella, ¿sí? En este texto nosotros podemos acompañarla en su experiencia y básicamente vivimos con ella un añito y la vemos crecer y la vemos cambiar y la vemos interactuar con su entorno. Y yo creo que eso es, si no lo valioso, de nuevo porque lo valioso creo que es cómo se muestran cuestiones tan propiamente japonesas que tienen que ver con eso, con la estética del día a día, de lo efímero, del detalle, incluso de lo que no siempre termina bien, y de que no importa un clímax en la historia, de que no importa tampoco que la historia sea de acción, no importa que la historia no termine con una batalla, con un coronamiento, con una guerra, porque al final, si estamos haciendo recuentos de la vida, pues la vida misma sigue y la historia pues obviamente termina en algún momento del libro, pero nos deja muy claro que apenas está empezando, o que simplemente esto es un fragmento de una gran vida y que es lo que se decidió contar, no más. Pero no por eso significa que la historia vaya a ser solamente esa. Y en ese sentido, digamos que los japoneses son muy claves, o Ito Gawa lo plasma, y es que las historias como que no tienen final. Bueno, y creo que eso es todo por hoy. El libro, básicamente, haciendo un pequeño resumen, podría decir lo siguiente: nos permite acompañar a Hatoko, que se me olvidó decirlo, pero es la chica de las palomas. Y en este oficio pues está, no sé si está pensado en términos irónicos, pero pues básicamente tenemos es que es nuestra chica de las palomas, y es una paloma mensajera, porque es la que escribe mensajes para los demás. Entonces, en este sentido es bonito. ¿Qué otra cosa puedo decir como en resumen del libro? Vamos a hacer una lectura de recuentos de la vida, o sea, vamos a acompañar a una chica a vivir un año, vamos a verlo con ella, vamos a ser casi que sus compañeros de piso, casi como su vecina Bárbara. Y en este sentido, pues este libro nos permite viajar, de verdad viajar a Kamakura, que es donde ocurre la ciudad, digamos que la historia, y vivir un año allí con lo particular. Obviamente más que Kamakura es Japón, porque tal vez no logramos entender todas las diferencias culturales entre ciudad y ciudad, pero es algo muy bonito. Podemos viajar realmente de una manera calmada, como si fuéramos a hacer un viaje de turismo extendido, y disfrutar de lo que nos ofrece este paisaje. Y finalmente, bueno, pues es algo ya muy de gustos, pero me encantó que el motivo de esta historia fuera de nuevo digamos que es el trabajo de escribiente, la capacidad que tiene esta chica de trabajar la escritura. Y bueno, yo creo que poco más. Nos veremos en otro video hablando de otro librito.